Si yo quiero evaluar si estoy dentro de parámetros razonables, o sea, si estoy dentro de la norma o me estoy escapando de las normas de efluentes gaseosos, tengo que medirlo. Este es un equipo portátil que tiene batería propia, entonces yo lo puedo utilizar en campo directamente de forma autónoma. Es como si fuera un tester, pero obviamente para la función esta en particular de medir gas. De esa manera yo me fijo si estoy dentro de los valores que pide la norma o no. Veamos brevemente el tema de la formulita, no quiero marear tampoco con la fórmula química, pero brevemente, ¿de qué se trata los gases de combustión, ¿no? Según la fórmula química? Es básicamente un hidrocarburo, que es el que actúa como combustible, que mezclado con un comburente, que en este caso para la combustión ideal sería oxígeno, libera calor, por supuesto, y como gases residuales, dióxido de carbono, que es el anhídrido carbónico, más vapor de agua. Estamos hablando del caso de calderas, hay que tenerlo presente porque se tiene que ir como vapor. Si yo hago una caldera que es de hierro y la hago trabajar por debajo del punto de condensación del agua, condensa y empieza a chorrear agua. Tenemos temperatura, porque los gases están calientes, tenemos vapor de agua, es excelente para hacer una oxidación acelerada. Pero en la realidad yo no tengo esa formulita tan simplificada de la teoría de los libros, sino que yo tengo una fórmula bastante más compleja, más grande, no es compleja, donde tengo mucho más componentes de los que aparecen ahí. Fíjense que yo puedo tener el hidrocarburo que hablábamos hoy, pero nunca viene solo. El hidrocarburo tiene aparejado generalmente más cosas. Si yo estoy hablando de fuel, gasoil o gas natural o lo que fuera, siempre aparecen más componentes. Por ejemplo, el azufre. El azufre es un componente que no lo queremos, pero está. El fuel tiene azufre, el gasoil tiene menos, pero tiene azufre, el gas natural tiene muchísimo menos, prácticamente despreciable, pero tiene. El gas natural lo podemos despreciar, esto podemos decir prácticamente no existe, hay una relación no menos de 1000 a 1 con respecto al fuel oil, y el fuel oil ya de por sí lo tienen controlado como bajo. Pero también hay otros componentes, por ejemplo el vanadio lo usan como catalizador de la combustión, son aditivos en muchos casos para lograr mejor combustión, para lograr la mezcla entre partículas de combustible y de gas mejor, para atomizar mejor en el caso de combustible líquido. En el caso de combustible líquido también aparecen cenizas, el gas no, pero en el caso de combustible de fuel oil las cenizas están y pasa de largo cuando se quema. Y por supuesto, en el aire no tengo solamente oxígeno, sino que tengo mayoritariamente nitrógeno. Acuérdense que el aire es 70% nitrógeno, 20,9% de oxígeno, y hay un porcentaje de gases raros también. Una vez que se realiza la combustión y yo tengo los gases de salida, me voy a encontrar con una chorrera de elementos a la salida, que son los que voy a medir con el analizador. De ahí aparece la cosa. Por si fuera una combustión ideal, yo que voy a medir con el analizador. Lo único que puedo llegar a medir es el dióxido de carbono y la temperatura. El vapor de agua mucho me interesa medirlo, ¿no? Pero en cambio, como la combustión no es ideal, es una combustión real, el tema ya se pone un poquito más complicado y es donde aparecen los valores a controlar. Y vamos por partes. Si yo la combustión no es completa, o sea, si yo la combustión, fíjense acá, por ejemplo, este dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es un CO2, o sea, carbono, hidrógeno 2, oxígeno 2. Yo le quito un oxígeno. ¿Qué me queda? Monóxido de carbono. Quitarle un oxígeno lo que quiere decir que le faltó oxígeno, que le faltó aire a la combustión. Si yo le quito oxígeno a la combustión o tengo puntos donde no está con la cantidad de aire suficiente, va a aparecer monóxido de carbono. El monóxido de carbono es combustión incompleta. El monóxido de carbono, a diferencia del dióxido de carbono, a pesar de que la única diferencia es el numerito S2, hay una terrible diferencia abismal en lo que a los gases se refiere. El dióxido de carbono, como dijimos recién, es algo que nosotros lo exhalamos, es algo normal, no es venenoso ni nada, pero el monóxido de carbono es terriblemente venenoso. Falta de aire a la combustión yo lo puedo llegar a evitar si le coloco la cantidad de aire necesaria. Ojo, si yo me paso por encima de la cantidad de aire justa, pero no un poquito, me paso muchísimo, en lugar, no sé, le doy un 10 o un 20%, no pasa nada, le doy un 50% de exceso de aire, no pasa nada, pero le doy un 300% de exceso de aire, vamos a ser exagerado, o un 500% de exceso de aire, vuelve a aparecer monóxido. Digo, desde el punto de vista químico es impensable, porque bueno, cuanto más aire tengo, más oxidante la llama, no habría problema, pero vuelve a aparecer. ¿Saben por qué? Porque las turbulencias que se generan en el quemador ya son tan grandes que arrancan parte del combustible sin quemar.
no se termina de quemar bien, se lo lleva por la alta velocidad del aire y se lo arrastra hasta la chimenea y se va combustible sin quemar. Y ahí aparecen los inquemados o no quemados, o sea, cuando parte de combustible sin quemar, esto trae OG y trae monóxido otra vez. Si en exceso de aire aparece lo que hablábamos hace un ratito, que tenés mucho aire, te enfría la combustión y no rinde. Pero si te pasás para el otro lado con falta de aire, ya que la combustión es mala, tiene falta de aire, monóxido de carbono y mala combustión otra vez. Entonces la franja óptima es esta, donde vamos a tener una eficiencia máxima, del que vuelve a caer. ¿Se ve? ¿Y qué pasa con el monóxido? El monóxido, si tenés falta de aire, crece terriblemente. No crece más o menos. Creo que yo le tiré un número, 100 partes por millón, dice la norma. Si el quemador quema bien, no quema 100, quema mucho menos. Por ahí quema 50, 30, 10, hasta 0 partes por millón si el quemador está bien regulado y quema bien. El tema es, si está quemando mal, no quema 200 o 300. Si está quemando mal, se va, pero se dispara, Se dispara 1000, 10.000, 100.000, se va así, es exponencial la cosa. Así como se ve acá, se va, pero a las nubes. Entonces cuando está quemando mal, no es que tiene 200 está quemando apenas mal regulado, donde esté un poco más mal regulado, por acá, donde esté en 0,9, esto el monóxido se fue a 10.000 como nada. Eso es muy buena apreciación. Es muy buena apreciación. Cuando quieran hacer una medición de análisis de gases o quieran hacer un control de todo esto, lo ideal es arrancar con exceso de aire. Uno le da siempre más aire y después lo empieza a bajar de a poco hasta que logre que el aparato le marque el exceso de aire que uno quiera. Entonces se entiende, porque si yo me paso de exceso de aire, no mido mucho de más, muy por arriba del monóxido que puede medir el equipo. El equipo, acuérdense, tiene un límite, hasta 10.000 partes por millón mide, después se satura y para no arruinar el sensor lo bloquea, para corta y no sigue midiendo. Entonces, si yo me paso para acá, en donde esté en 0,9 se me fue de escala y no lo puede medir. Entonces lo que yo hago, como dice el ingeniero, es me paso en exceso de aire y después lo voy cerrando la claveta de aire, ¿no? Le abro el aire. Primero le abro de más, mira, acá tiene exceso de aire, sí tiene exceso de aire. Bastante, bueno. Y después lo voy cerrando de a poco hasta que marque el lambda 1,1, 1,2. Y ahí lo dejo. ¿Sí? Por supuesto, yo el monóxido de carbono, si lo quemo, o sea, si agarro el gas y le pongo fuego, se quema, se oxida, toma un oxígeno más y se convierte en dióxido de carbono. Muchos hornos trabajan así, los hornos patológicos, los hornos de residuos, deben haber visto, los hornos que incineran residuos, trabajan con una combustión incompleta en una cámara primaria. ¿Por qué? Porque tiran residuos. Residuos de hospital, residuos de industriales, o lo que fuera, en una cámara primaria. Como los residuos son paquetes o bolsas, no lo puedo atomizar el combustible para que se mezcle bien con el aire. Entonces se quema mal, como quemar hojas en la vereda de mi casa. Se quema mal, quema con humo, quema con monóxido y hay una combustión incompleta. Pero todos esos gases que salen de esa cámara primaria que se está quemando mal, van a una cámara secundaria del horno, que realmente está arriba, que esa cámara trabaja a cerca de 1200 grados de temperatura, donde se termina de quemar todo el monóxido de carbono, humo y lo que salga, hollín, se termina de quemar, el hollín pasa con lo mismo, el hollín es los hidrocarburos no quemados, y sale como gases limpios. Todo este monóxido de carbono se convierte, o prácticamente todo, en dióxido de carbono. Entonces el hollín también se quema y todo baja a niveles admitidos. Esa es la idea, o sea, así debería trabajar. Por supuesto puede ser que no esté trabajando bien y haya que prepararlo, hacer algún cambio. Este monóxido de carbono es tóxico y como tal las normas nacionales e internacionales lo tienen controlado dentro de parámetros bastante acotados.